Bueno, pues creo que estamos todos preparados. Bienvenidos a la sesión de tarde de este Spatiales 2023. Esto es un poco embarazoso, no tengo a nadie que me presente, así que me voy a presentar yo. Yo soy el organizador de este evento y voy a presentaros, como pone en mi título, la epigrafía honorífica en Sicilia en el tardohelenismo, aunque ya ha quedado claro en la sesión de mañana que tardohelenismo puede ser un concepto que se utilice con demasiada ligereza. Y sobre todo me voy a fijar en los fenómenos de la representación de los ebergetas y de los oficiales romanos en las inscripciones en Sicilia. Bien, la llegada de Roma a Sicilia se produjo en un momento temprano en relación a los otros territorios analizados en este coloquio, y ello hace más difícil de discernir el alcance del impacto que Roma tuvo en su cultura epigráfica. Sobre todo porque, como ya indica Jonathan Prag en el capítulo dedicado a Sicilia del libro que ya he mencionado a la mañana, el despegue de la epigrafía siciliana coincide plenamente con la conquista romana. Después de un intervalo vacío epigráficamente en el siglo IV, a partir del siglo III, antes de Cristo, la epigrafía cívica aparece tímidamente para gradualmente consolidarse a lo largo del periodo que vengo aquí denominando tardohelenístico. O, si preferís la versión o la perspectiva romana, el periodo republicano. Es imposible saber si Roma fue un factor clave en este fenómeno, aunque creo que sí que facilitó este proceso y su expansión por toda la provincia. Una de las tipologías que se desarrollan plenamente en este periodo es la epigrafía honorífica, muy típica del mundo helenístico, pero que en Sicilia tiene ciertas particularidades. Es un tema, por otra parte, que ha sido trabajado ya, aunque no de forma tan sistemática como pretendo hacer ahora, incluso a pesar de recientes publicaciones con tendencia más arqueológica, como las de Rebecca Hensel, que pongo aquí. Bien, he contabilizado en total 81 documentos, que es una lista provisional, pero que se acerca poco más o menos a la realidad. Tenemos que tener en cuenta también que, tipológicamente hablando, a veces es difícil establecer lo que es un epígrafe honorífico, porque la mayoría de los documentos son fragmentarios y no sabemos muy bien cómo desarrollarlos, ¿no? La tipología de unidades, como ya digo, es resbaladiza. He dividido estas piezas en dos grandes bloques que no pretenden ser, digamos, monolíticos, ni mucho menos, son bastante laxos. Por un lado, las bases de estatuas y documentos similares, como nombres puestos sobre edificios para algún benefactor. Se trata generalmente de textos cortos, con pocas excepciones, en las que se menciona el nombre del individuo que recibe los honores, si acaso su cargo, y las razones por las que lo recibe, que suelen limitarse a vagamente expresar su bondad y benefacción, o sea, eunoia, evergesía, conceptos de este tipo. Son inscripciones en piedra y constituyen la inmensa mayoría de los ejemplos disponibles. Y por otro lado, tenemos decretos e inscripciones similares como placas que resultan más abundantes en cuanto a texto y en ocasiones establecen de forma más específica las razones por las que se conceden esos honores. Son inscripciones tanto en bronce como en piedra, aunque bastante abundantes en bronce, y la mayoría de las inscripciones son bastante simples también y no facilitan una aproximación a las razones de estos honores. Pero en algunos casos estos pueden ser definidos con algo más de concreción y disponemos, por ejemplo, de 10 decretos de proxenía, 3 inscripciones en honor a los reyes de Siracusa y en su entorno, 14 inscripciones en honor a oficiales romanos, 4 inscripciones honrando a comandantes militares y 15 inscripciones relacionadas con el gimnasio. Esto hablo unificando las dos tipologías, no solamente los decretos, por supuesto. Estos subgrupos nos permiten ya diferenciar algunas de las principales causas para honrar a individuos en Sicilia, que no difieren mucho del resto del mundo helenístico, en realidad. Bien, geográficamente estas inscripciones están muy repartidas, aunque algunos centros como Alaesa, Segesta, Siracusa, Anuncio y Agrigento concentran la mayoría de los casos. Y tenemos varias ciudades en las que solo existe una o dos inscripciones, algo bastante anecdótico, digamos. Uno de los problemas a la hora de establecer procesos diacrónicos es la dificultad de datación de la mayoría de las piezas, que suele ascribirse a un arco cronológico amplio. A veces decimos que estas inscripciones pertenecen al siglo II o I a.C.
generalmente. No sabemos si al comienzo del segundo o a mediados del primero. No hay una evolución tipológica ni epigráfica clara. Sin embargo, como digo, algunos procesos sí resultan interesantes de constatar. Por ejemplo, en nuestro punto de partida, en el siglo III a.C., disponemos de dos centros que claramente producen textos honoríficos. Uno es Entela y el otro es Siracusa. Los famosos bronces de Entela, que están datados en el 250-240 a.C., contienen privilegios decretados a varias comunidades e individuos que ayudaron a la comunidad entelina durante su exilio y reconstrucción tras la destrucción de la ciudad por parte de los cartagineses durante la Primera Guerra Púnica. Los individuos recibieron la proxenía por ayudar económicamente con suministros. Veremos que esta fórmula se repetirá en algunos decretos, pero se mencionan honores adicionales como la erección de estatuas. Es decir, en Entela se decretan honores para estos individuos, pero en ningún caso se menciona que se erigieran estatuas para ellos, algo que sí que va a cambiar en los siguientes siglos. Donde sí que encontramos estatuas es en Siracusa, donde reinaban Hierón y su hijo Gelón. Todavía no estamos en la esfera romana propiamente dicha. Existían efigies levantadas por el pueblo siracusano en honor a los gobernantes. Tanto los documentos de Entela como los de Siracusa muestran cuál era la base sobre la que partía la cultura de los honores en Sicilia a la llegada de Roma. Existía la proxenía y las honras más altas se reservaban al rey, pero los notables de cada ciudad parece que no recibían todavía estos honores. Todavía no encontramos bases de estatua que claramente, datados en el siglo III, sean recibidos por evergetas locales. Esto va a cambiar a lo largo del siglo II y I, cuando la tendencia a erigir estatuas se extiende ya por toda la Sicilia. Estos datos, estos fragmentos o epígrafes que he puesto, en realidad no pretenden ser representativos, o sea, son una muestra simplemente de algo que ocurre por toda Sicilia. No son textos extraordinarios, sino todo lo contrario, son los textos ordinarios en Sicilia. Estas estatuas se dedican principalmente a miembros de las élites locales con elementos que se repiten. Según los textos, el damos es el encargado de conferir el honor, pero las razones nunca se explicitan más allá de términos vagos como su virtud, aretas, su benevolencia, vergesía, o su bondad, eunoia. Tentativamente podemos sugerir que el modelo que se sigue es el establecido en Siracusa el siglo anterior, solo que el privilegio antes exclusivo de la familia real siracusana se extiende ahora a miembros de lo que podríamos denominar las élites locales. Como ya digo, estos son muy abundantes, estos tipos de ejemplos, o sea, los encontramos por todas las ciudades. Conocemos, gracias a algunos decretos, que el proceso para erigir estas estatuas en realidad no partía exclusivamente del pueblo, sin embargo. Por ejemplo, en Alesa queda claro que el Consejo también participaba, mientras que en Caleacte parece que existían dos organismos además de la Asamblea. El Consejo Bulá y el Síncletos, que participan en la decisión. Esto se conjetura por analogía a lo que ocurre, por ejemplo, en Regio. Esto es lo que ocurre aquí. O sea, encontramos, esto se ha reconstruido en el texto, lo de Tayalai, Kazakai, Síncleto y Kaitai Bulai, y bueno, el Síncletos y la Bulá se aparecen claramente, la Galia, que sería la Eclesía, se ha reconstruido, pero encontramos en Regio un equivalente muy parecido, digamos. Bien, llamativamente, a diferencia de lo que ocurría en Entela, los motivos por los que estos individuos reciben honores son muy vagos en las inscripciones, que nunca entran en el detalle, al igual que ocurre con las bases de estatuas. O sea, en Entela no se erigían estatuas, pero se explicitaba muy claramente por qué se conferían esos honores, por haber ayudado económicamente a la ciudad. Ahora simplemente se dice que estos individuos son buenos, que son evergetas, que han patrocinado la ciudad, pero en ningún caso se habla de actos concretos, ¿vale? ¿Podemos adivinar las razones de estos honores? Pues en ocasiones sí, porque el texto de la inscripción aporta suficiente información, pero esto es extraordinario. Un ejemplo de estas inscripciones extraordinarias son las erigidas en un contexto militar, sobre todo las relacionadas con la guarnición, la milicia siciliana acantonada en el monte Erice. Esta guardia de soldados sicilianos, comandados por un cuestor romano, sabemos que las inscripciones, que os muestro los oficiales, los tribunos militares eran también sicilianos, o sea, los que reciben los honores, que son tribunos militares o giliarcos,
pues eran sicilianos también. Y solían ser objeto de honores por parte de los soldados que estaban a su mando. Tenemos también otra inscripción, que es extraordinaria y única, que aclara el motivo del honor, que es la victoria en la carrera de caballos en los Juegos Píticos por parte del receptor de los honores aquí en Tauromenio. Pero ya os digo que esto es bastante poco habitual. Sí existe una tipología que abunda en Sicilia y que puede sugerir el motivo del honor, son las inscripciones relacionadas con el gimnasio. Unas pocas inscripciones son muy concretas en los servicios aportados por los ebérgetas, que tienen que ver con gastos asociados al gimnasio, como la construcción de algún espacio. Es el caso de la última inscripción publicada de Segesta, en la que un antiguo gimnasiarco que había construido el espacio de los efebos es honrado por su hijo. O la otra de Termas, aquí a la derecha, en la que un importante benefactor ha recibido honores tras múltiples labores edilicias. No conocemos el nombre de este receptor, sin embargo, entre las que se encuentra la construcción del Aeryterion, o sea, la sala de masajes o de ungüentos, donde se untaban aceite los efebos, al fin y al cabo. Bien. Una inscripción de Neto, que es también del siglo III a.C., confirma que el gimnasio estaba ya extendido en época de Hierón. Pero no es hasta más tarde que los gimnasiarcos empiezan a acumular honores. O sea, ya existe gimnasio, pero todavía no se habla de todavía los gimnasiarcos no reciben estatuas, ni mucho menos en época de Hierón. Y cuando empiezan a hacerlo en el siglo II, en cambio, lo hacen por toda la isla, no solamente en el antiguo reino de Hierón. Normalmente no conocemos las razones por las que son tan abundantes estos honores, pero podemos imaginarlos. El gimnasio requería de gastos constantes para construir y mantener las instalaciones y abastecerlas de todo lo necesario, ya fuera aceite para los usuarios, profesores y entrenadores, premios para las competiciones constantes, etcétera, etcétera. Una inscripción de Fintias, que es un decreto, en honor a un gimnasiarco, podría hacer referencia a este tipo de servicios, aunque el vocabulario, de nuevo, es muy ambiguo, como con los decretos que acabamos de ver. La sensación que da es que, como se ha argumentado con respecto al evergetismo en general, estos individuos estaban oficiosamente obligados a ofrecer estos servicios. La amplia presencia e importancia del gimnasio ha sido interpretada por Jonathan Prague como una muestra de la importancia militar de la institución, pero también hay voces que, desde una perspectiva más arqueológica, como Lorenzo Campaña y Mónica Trumpa, consideran que la tesis de Prague es un tanto maximalista. Es posible, según estos autores, que la gimnasiarquía fuera en algunas ciudades una mera posición de prestigio y que no fuera un honor que tuviera asociado a él pues, la gestión de un gimnasio, porque en algunas ciudades no se ha constatado arqueológicamente la existencia de dicho gimnasio. Según esta tesis, los ebérgetas eran en las ciudades nombrados gimnasiarcas pues, por los servicios ofrecidos en cualquier campo, simplemente por haber hecho algún bien a la ciudad. Como el texto de Termas ya apuntaba, otro servicio común sería el de sufragar gastos de construcción a nivel local. Sin embargo, debido a la naturaleza de este servicio, los propios ebérgetas podrían publicitarlo más fácilmente. O sea, para este tipo de servicios no encontramos tanto estatuas como que en la propia acción, en el propio edificio que han construido, pues se publicita esa acción. Y esto ya se puede considerar una especie de honor indirecto, por así decirlo, porque ya se está apuntando a la importancia de este sujeto. Además de estos fenómenos generales, quisiera apuntar a algunos casos de estudio. Y voy a empezar, bueno, la ciudad que más textos honoríficos tiene es Alesa, que participa en la mayor parte de los fenómenos que hemos comentado, pero me gustaría detenerme en concreto en Segesta. Tiene una tipología bastante común, o sea, los textos de Segesta son abundantes, hay 10 textos y no son particularmente llamativos. O sea, si vemos la tipología, el vocabulario, es lo que encontramos en cualquier otra ciudad. Pero aquí lo interesante es que se aprecia una gradual aristocratización, un cierre de la élite en la política local. O sea, si recordáis, en una inscripción anterior hemos hablado de un Diodoro Apeiraos que había colocado una estatua de su padre Titelo al que había construido el efebicón, que es bueno, cuando hemos empezado con los gimnasiarcas, ¿no? Este mismo Diodoro colocó otra estatua a su hermana Minira, que era
sacerdotisa de Afrodita y estaba casada con un Artemón. Bien. A este Artemón, hijo de Aleidas, le colocó otra estatua su propia hija, la hija de Artemón y Minira, Artemidora, que estaba casada con Ninfón. Y tenemos dos inscripciones en honor a Faón y Heraclio, ambos hijos de Ninfón. Por otro lado, también tenemos una inscripción en honor a Falacro, hijo de Diodoro, y otra de Sopolis, hijo de Falacro. Bien, algunos de estos personajes los conocemos también por otras inscripciones de la ciudad, no de carácter honorífico, sino de carácter pues, público, en calidad de magistrados, vamos. La imagen que se desprende de esta red de inscripciones, que ya digo, o sea, en Segesta tenemos un corpus grande comparativamente hablando, pero estamos hablando de 10 inscripciones, y de esas 10 pues ya hay en total 7 que pertenecen a una misma rama familiar. O sea, estamos hablando de una élite aparentemente pequeña, cerrada, que, bueno, pues por lo menos tienen una tradición familiar de erigirse honores. Por otro lado, es interesante lo que ocurre en Siracusa. Si recordáis, las primeras estatuas en Sicilia se erigen en honor a los reyes de Siracusa, por parte del pueblo siracusano, del damos ton Siracusio. Después de la llegada de Roma, siguen existiendo decretos honoríficos en la ciudad, pero todos están decretados por asociaciones de artistas generalmente. Tenemos una producida por un coinón de las musas, dos por parte de un coinón de artistas de Dionisio, entre las que se encuentra el texto de la izquierda, y otros dos decretos de proxenía de otra asociación de artistas de Afrodita Gilara. Estos textos son interesantes porque se contextualizan en la capitalidad de Siracusa, o sea, Siracusa es la sede del gobernador en Sicilia. Así que este tipo de asociaciones serían comunes, porque el gobernador pues, estaría constantemente consumiendo, digamos, pues, arte o espectáculos, etcétera, etcétera. Pero es relevante la total ausencia de textos erigidos por organismos locales y el damos en concreto. O sea, en época de Hierón sí, pero en época romana no tenemos ni una sola inscripción erigida por el damos de Siracusa. Es posible incluso que su ausencia se deba a su debilidad, o incluso es posible que inexistencia a partir de la conquista romana, que tal vez supuso la eliminación de ciertos cuerpos políticos de Siracusa, donde sabemos que, bueno, al ser la sede del gobernador, pues existía un control mucho más férreo que en otras ciudades. Y finalmente, el tercer y último caso de estudio que quiero tratar es el de Agrigento, donde he contabilizado 6 inscripciones, pero tan solo una proviene de la propia ciudad, que está además escrita en latín. Se trata, como veis, de un texto dedicado por un ciudadano rumano a su madre. El resto de inscripciones son 2 dedicaciones a oficiales romanos hallados en Roma y en Terracina, y 3 decretos de proxenía en bronce que se encontraron en Roma junto con un cuarto de Malta. Sabemos por los decretos de proxenía que se guardaban copias de ellos en Agrigento, porque se hacían 2 copias. Pero es posible que la ciudad, como ya ha aventurado Jonathan Pratt también, tuviera una débil tradición epigráfica, entre otras razones por su relativo aislamiento geográfico. No hay más ciudades. Agrigento se encuentra bastante aislada en el sur y no hay ciudades a su alrededor con las que pueda compartir este tipo de comunicaciones epigráficas, digamos. Parece que eran sobre todo los foráneos los que gozaban de estos honores y que quizá los locales ni siquiera los buscaban. Estos casos de estudio muestran que, a pesar de tendencias generales, existían tradiciones y culturas diferenciadas localmente. No podemos hablar de una cultura epigráfica pansiciliana, sino de microculturas que se expresan de ciudad en ciudad. Bien. Aparte de los benefactores locales y los próxenos, con la conquista romana surge otra categoría de personajes que reciben honores, los oficiales romanos, sobre todo los gobernadores. El primer oficial romano que recibe honores es un epimeletas, un oficial militar, en los propios bronces de Entela. A partir de aquí existe, que bueno, es este Tiberio Claudio, hijo de Cayo, de Antias, de Anciate, pues epimeletas, al que se le erige un decreto de proxenía, por las mismas razones que hemos visto para los primeros bronces de Entela. A partir de aquí existen 2 grupos de inscripciones. Las primeras, en griego, están producidas sobre todo por el damos, aunque también hay un decreto de una asociación de artistas de Siracusa y una agrupación militar de varias ciudades en Alesa.
Los que reciben estos honores son en su mayoría gobernadores, con la excepción de un procuestor de Alessa, quizá relacionado con la comandancia del templo de Erice, donde los alesinos participaban activamente. O sea, esto es lo que nos aportan las inscripciones griegas, sobre todo son gobernadores honrados por las ciudades sicilianas, individualmente. Y por otro lado, tenemos las inscripciones en latín, que son menos numerosas, solo tenemos 5, y en su mayoría se encuentran no en Sicilia, sino en Italia, con la excepción de la primera, que proviene de Alessa y que hoy está perdida. Los principales autores de estas inscripciones también son grupos de itálicos que, según Cicerón, se organizaban en conventus en las ciudades de la provincia y eran parte del apoyo local a los gobernadores y al gobierno de Roma, pero al mismo tiempo también ejercían labores de lobby contra el gobierno. Tienen una fuerte presencia. La mayoría de los receptores de honores no son gobernadores, sino legados, o sea que es un escalafón menor. No obstante, como he comentado, también el Demos de Agrigento confirió un honor a Marco Favonio y una congregación de ciudades sicilianas, un organismo también conocido por Cicerón, una especie de liga de ciudades sicilianas, un koinón, se lo dedicó a Cayo Plaucio. Bien. La práctica honorífica siciliana no es particularmente original en el contexto helenístico general. Pero Sicilia sí tiene ciertas características que hacen el contexto de esa tradición un tanto diferente. Para empezar, debemos reflexionar sobre cómo se ha interpretado el evergetismo. Tradicionalmente, las tesis de Paul Vine y de otros autores contemporáneos han presentado la práctica como una demostración del debilitamiento de la democracia, el hecho de que las instituciones cívicas dependan de la caridad de los miembros más pudientes, pues de la élite, ciertamente desequilibraría el poder político a favor de una reducida aristocracia, ¿no? Este proceso habría tenido sentido debido a la aparición de grandes reinos helenísticos que dominaban la política y hacían superfluas las decisiones a nivel local. Aunque las acciones comenzaban por los reyes, como las donaciones, serían después copiadas por las élites cívicas. Pero en las últimas 2 décadas se ha contestado fuertemente esta interpretación. Hoy en día hay muchos autores que relativizan el cambio político acaecido en el periodo helenístico, desde planteamientos tanto posmodernistas, poscolonialistas. Ya no se pone el foco exclusivamente en Atenas y otras pocas ciudades potencia, como podrían ser en su momento Esparta, si queréis, sino en el conjunto de las polis en general, de la ciudad en general, que en su mayoría no eran tan poderosas y que en muchos casos habían estado dominadas por agentes externos, ya sea la propia Atenas, los persas o cualquier otro ente político, sin haber perdido por ello su condición de democracia. Esta tendencia historiográfica, apoyada en una visión optimista de la democracia liberal, puede aplicarse también en Sicilia. Por ejemplo, es evidente que el Damos sigue siendo el organismo que detenta la jurisdicción final de otorgar honores. Es el único que se menciona en las estatuas. Aunque en los decretos queda claro que las propuestas se hacen también desde el Consejo, ya sea el Bulá o incluso el Síncletos, que no sabemos muy bien de qué estaría compuesto. Por lo que no es seguro cuál es el nivel de auténtica decisión de la Asamblea. En cualquier caso, sabemos que las asambleas votaban efectivamente las propuestas que les llegaban, aunque también es cierto que algunas se aprobaban por unanimidad, lo cual resulta sospechoso y aparentemente apunta a una falta de auténtica oposición, ¿no? Auténtico debate, ¿no? En segundo lugar, casos de estudio como el de Segesta demuestran que las magistraturas y la práctica evergética estaban monopolizadas por una élite que cada vez resulta más reducida, ¿no? Sobre todo en ciudades de tamaño medio a pequeño, porque que es lo que son la mayoría en Sicilia. Hay muy pocas ciudades que sean realmente grandes. Evidentemente, estas familias debían confirmar constantemente su carácter benefactor ante la población, es decir, no por ser miembro de esa familia recibían honores automáticamente. Evidentemente existía un contrato social entre la élite y el demos que tenía que renovarse generación a generación. Un tercer punto que conviene resaltar es que el periodo helenístico, arqueológicamente, se ha demostrado que es de expansión económica, o sea, no es un periodo de crisis económica en Sicilia, sino de crecimiento, de auténtico crecimiento.
y es en el momento en el que se ejecutan grandes planes urbanísticos en muchas ciudades de la isla. En estos momentos se construyen gimnasios, teatros, buletería, es decir, cámaras del consejo, etcétera, etcétera. Sintomáticamente también el único eclesiasterion que existía en la ciudad, el de Agrigenton, se tapa en este momento, desaparece. Esto ha sido interpretado tradicionalmente como una confirmación de que la asamblea perdía su poder, pero es verdad que coincidiendo con la construcción de teatros puede ser simplemente que la asamblea pues empezase a reunirse en esos teatros que se acaban de construir, ¿no? Finalmente, un elemento que me parece quizá el más reseñable es que ese crecimiento económico que efectivamente se produjo pues también conllevó un aumento de las desigualdades económico-sociales en la provincia. Hay que tener en cuenta que la provincialización romana contribuyó a la integración económica y comercial de Sicilia. Se creó un mercado único y los sicilianos empezaron a invertir en ciudades que no eran la suya. Es decir, a partir de Roma empezamos a encontrar sicilianos que pueden ser de Centuripas, es muy típico, o de Segesta o de cualquier otra ciudad, que tienen terrenos, que tienen inversiones en otros puntos de la ciudad, lo cual antes jurídicamente era muy complicado. Es un proceso, además, que obviamente benefició a elementos de las élites locales que empezaron a acumular tierra a nivel provincial. Y estos individuos se convirtieron, además, en los interlocutores predilectos del gobierno romano, lo que contribuyó a la diferenciación política. Todos estos elementos hacen de la continuidad de la democracia en Sicilia un fenómeno innegable. En cierto modo sigue existiendo la asamblea y se sigue reuniendo y sigue tomando decisiones, pero también muy supeditado a una élite pues cada vez más rica y con cada vez mejores conexiones con el exterior. También considero que este asunto, el de las desigualdades económicas, quizá pues, va a ser un tema que se va a desarrollar mucho en los siguientes años, ¿no? por el motivo de los tiempos, básicamente. Luego queda también otro asunto, es que incluso en el caso de los honores concedidos a magistrados romanos, las berrinas de Cicerón apuntan que la agency de las comunidades provinciales era limitada. El gobernador imponía en la práctica que se le decretaran honores y se le erigieran estatuas, aunque a veces estas se derribaran después. Se derribaban la estatua, pero no la base de la estatua, con lo cual podemos estar conservando pues, bases de gente que no era particularmente apreciada por los sicilianos. Este fenómeno también relativiza la naturaleza del Evergeta y, aunque resulte algo reaccionario decirlo, refuerza la existencia de una pseudocultura clientelar. O sea, evidentemente no estoy aquí diciendo que los evergetas, sobre todo los locales y no los magistrados romanos, tuvieran la misma actitud que Verres, ni tuvieran los mismos privilegios, pero sí que considero que debemos reflexionar sobre los equilibrios políticos que podían existir en cada ciudad y el margen del que disponía los elementos populares para denegar este tipo de honores dependiendo del caso. Bueno, estos miembros, al fin y al cabo, pues el pueblo dependía de ellos para su propia subsistencia, lo cual también justifica que se les erigieran honores, al fin y al cabo. Pero dentro de lo que, si imaginamos también cómo serían las sociedades a nivel local, también tenemos que tener en cuenta que estos miembros de la élite eran de los que dependían privadamente los ciudadanos más humildes pues para encontrar trabajo, para casar a sus hijos, para obtener comida en momentos de necesidad, en todo ese tipo de situaciones que se ha estudiado mucho para lo que es el clientelismo o lo que se quiera llamar al respecto en Roma, y que se reproducía de forma cotidiana en las provincias porque, digamos, no existía una cobertura social diferente. Y, con esto yo me doy por satisfecho y os agradezco la atención. Muchas gracias.